Hola, mi nombre es Paloma Guerra. Yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y también soy egresada de la Academia de AMIR. Voy a entrar al R1 de Medicina Interna en el Centro Médico Nacional de Occidente. El motivo de esta charla es hablarles un poquito acerca de cómo sacar el mayor provecho del curso. Entonces, para esto es muy importante enfocarnos en 4 puntos. El primero es que lo conozcamos bien, que estemos conscientes de cuáles son las fases y con qué recursos contamos para poder aprovecharlo al máximo. Otro punto muy importante que es parte de toda la logística que se va a ver a lo largo de todo el curso es que ustedes van a aprender a reconocerse. Posteriormente, el punto también es que una vez teniendo ese conocimiento seamos capaces de adaptarnos para al final explotarlo todo y con eso también explotar el mayor potencial que tengamos de nosotros mismos. Empezando con esta parte de conocer el curso, sabemos que ya estamos en ciertas fases, ¿sale? Empezaron con una fase de inducción donde más o menos les empezaron a decir de qué se trataba, más o menos qué había, un poquito la presentación, las primeras clases y eso, y ahora estamos en la fase de contacto. Esta fase es muy importante porque en la fase de contacto es un primer acercamiento con las especialidades que quizá tiene años que las vimos, que en algún momento en la carrera creíamos que no eran tan importantes, pero que en mayor o menor medida tienen su peso sobre el examen. Entonces, en la fase de contacto, la idea es que podemos ir a clase sin haber leído el texto como tal, sin haber leído los manuales ni nada. En esta etapa los manuales son una herramienta primordial porque de ahí vamos a sentar las bases. Estas bases que quizá en un momento dices, no, pero es que estoy en la fase de contacto y ya faltan 8 meses y no sé qué, y no he leído las guías de práctica clínica y entonces empieza toda esa ansiedad. Pero no, calma. Primero son los manuales, porque al tener las bases de cada especialidad y los puntos claves en los que tenemos que enfocarnos para poder contestar el examen, en el momento en el que empecemos a tener el contacto con las guías de práctica clínica, todo va a ser mucho más sencillo, va a tener más sentido, porque vamos a tener más organizado, más estructurado el pensamiento para ver ahora sí qué es lo que preguntan y qué responder e enfrentarse a bancos de preguntas mucho más complejos. Entonces es muy importante que acudamos a la fase de contacto, a las clases, sin haber leído los manuales, porque de este modo nosotros así, en primera instancia, al estar en clase, vamos a enfrentarnos a situaciones que de repente dices, ¡chin! Eso es importante, eso dijo que es muy importante y ya no me acuerdo. Eso, de cierto modo, crea un matiz emocional y una preocupación dentro de nosotros mismos. Entonces, en el momento en el que repasemos el manual, al leerlo, vamos a tomarlo con mayor importancia y nos vamos a acordar que eso fue lo que nos causó ruido durante la clase y nos hizo ver que, híjole, hay que repasar más, ¿no? Pero ya son puntos muy específicos también. Una vez que tengamos esas clases, vamos a tener las herramientas para saber qué realmente vale la pena subrayar y qué no. Porque en el subrayado a veces uno quisiera subrayarlo todo, ¿no? Y acabas con una página amarilla entera o con 20,000 colores ahí hechos bola que no sabes ni siquiera qué es para qué. Es muy importante que el subrayado sea sistematizado y se trate de subrayar lo esencial. Realmente, cuando vayan a subrayar algo, me imagino que esto ya se los explicaron, pero sí vale la pena recalcarlo. Hay que ver que es algo que efectivamente no domine, porque no voy a perder el tiempo que es valioso y que se está yendo minuto a minuto para el examen. No voy a perder el tiempo en repasar lo que ya me sé bien, porque es bien bonito, ¿no? Lo lees y dices, oh, sí, esto es muy importante y así, pero si ya me lo sé, ¿para qué gasto el tiempo en eso? Tengo que enfocarme en mis deficiencias, porque en un momento dado, algo que ya manejo bien, lo contesto bien en el examen, y se siente bonito así leerlo y saber que lo entiendo. Pero lo que me va a molestar en el examen y lo que me puede perjudicar es que eso que no me sabía tan bien, no lo estuve revisando bien. Entonces, hay que subrayar aquello que no me sé bien, que es importante para el examen y que además es algo que no se puede deducir fácilmente con lo que ya sé, con las bases que tengo. De repente hay cosas que lees y dices, ay, bueno, pero si empiezas a repasar un poquito de fisio y lo deduces y dices, va. Entonces, tiene que cumplir sobre todo con esas 3 características. Eso es en cuanto al subrayado. Es muy importante que también a lo largo de la clase, ustedes vean la clase como si no la fueran
repetir. Yo sé que están grabadas en el Mir TV y todo esto y tienen la oportunidad de regresar a partes importantes de la clase y así, pero durante la clase es prestar atención, porque a veces se nos hace muy fácil decir, ay, pues lo veo luego o lo veo al rato. Me pasó. ¿Cuántas clases repetí? Pocas realmente. No tienes tiempo porque estás concentrado en hacer otras cosas, en otra parte, en leer, en aquello. Entonces siempre tomen con ese valor la clase que tienen en el momento y concéntrense en ella como si no la fueran a repetir. Existe la oportunidad de hacerlo, pero es tiempo. Piensen que todo eso es tiempo. Eso es en la fase de contacto. Entonces, ya que tenemos nuestra clase, nos vamos a los manuales, subrayamos a conciencia los manuales, los datos esenciales, y posteriormente viene la siguiente clase y así nos vamos, ¿sale? A esta fase lo importante es sentar las bases de nuestro conocimiento, reafirmar algunas dudas, algunas lagunas, pero todavía no es irse a los datos concretos de las guías de práctica clínica. Para eso está la fase de consolidación. Esa fase va a empezar más o menos en mayo y va a abarcar hasta julio. En esta fase de consolidación, ustedes ya tuvieron un primer acercamiento con todo el bagaje de especialidades que hay que manejar. Ya tuvieron una primera, como una probadita, por así decirlo. Entonces, en esta fase, lo que va a suceder es que ya con ese contexto previo, ustedes, antes de la clase, ahora sí, agarro mi manual y veo qué subrayé, ¿no? ¿Qué está subrayado aquí mi yo del pasado que dijo, esto es importante y vale la pena? Entonces, se van básicamente a esos puntos, sobre todo. Y ya en la clase, ustedes van a ir con las cosas importantes mucho más sólidas. En la clase, quizás se den cuenta que hubo algo importante que no subrayaron, pero entonces, como fue algo que les faltó, van en el momento de decir, ¡chin! No lo subrayé, pues lo subrayo ahora, y entonces es algo que se va a quedar todavía más presente. Por eso es muy importante que se hagan las cosas de acuerdo a la metodología. Piensen que todo esto, alguien ya lo pensó por ustedes para facilitarles el trabajo, para facilitarles el estudio y para guiarlos para obtener un mejor resultado. Entonces, fase de consolidación, leo mi manual ya es previamente subrayado y quizá algunos de mis apuntes de la clase, porque también, digo, no vamos a ser transcriptores en la clase, pero es importante que tips que dan los especialistas o algunas cosas que nos parecen importantes, relaciones, si se nos ocurre una mnemotecnia en algún momento dado, algún dibujito, vale la pena tomar los apuntes para que en un momento dado eso nos lo recuerde cuando hagamos nuestra segunda revisión en la fase de consolidación. Entonces, vamos a la clase, después de haber leído nuestros manuales subrayados, nuestros apuntes, y entonces en la clase ya nos vamos a empezar a enfrentar a casos clínicos, a más casos clínicos y más complejos. Pero ya tenemos toda nuestra base que construimos durante la fase de contacto. Entonces eso nos da herramientas para empezar a construir esta habilidad de ver los casos clínicos como una especie de rompecabezas en lo que, como ya tenemos un contexto, podemos identificar los datos clave de cada caso clínico que en un momento dado van a llegar a la respuesta. Esa es la idea y esa es la relación tan importante que hay entre una fase de contacto y la fase de consolidación. Posterior a la fase de consolidación, donde ya tuvimos la clase después de haber leído, donde ya nos enfrentamos a más y más complejos casos clínicos y empezamos a desarrollar esta habilidad de rompecabezas en cuanto a la resolución de casos, viene esa fase de repaso intensivo, que es a finales de julio y hasta prácticamente unos días antes del enero. Es muy importante que esa fase esté llena de repasar apuntes sobre todo y datos muy concisos de especialidades sobre todo que tienen mayor ponderación en el examen. Siempre ginecología, pediatría son de ley y esas siempre hay que repasarlas mucho y vale la pena hacerlos cerca del examen. Incluso a veces se programan clases para hacer ese tipo de repasos, pero ustedes tienen que estar al mismo tiempo contestando preguntas, porque es un repaso intensivo. Ustedes ya estuvieron meses atrás estudiando desde tranquilo en la fase de contacto,
más conciso, más objetivo y más dirigido a resolución de casos clínicos en la fase de consolidación. Y entonces en esta fase de repaso intensivo lo que quiero es tener las cosas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Tener las ideas que vayan hiladas, que si de repente pienso diabetes gestacional, me venga a la mente producto macrosómico, me vengan a la mente los datos, me venga todo. Para que en un momento dado yo pueda buscar esas pistas en nuestro caso clínico y armar mis rompecabezas y responder la pregunta, aunque el caso esté mal redactado, lo que sea, pero ver esos puntos clave que me lleven a la respuesta. Entonces, confíen en la metodología. Ya vamos a ponerlo. Confiar en la metodología, que incluye sus 3 fases: contacto, consolidación y su repaso intensivo. Ahora, durante estas fases, les digo, vamos a crear herramientas y estrategias de aprendizaje a lo largo de estas fases, pero para eso tenemos recursos tanto materiales como recursos humanos. ¿A qué me refiero con este tipo de recursos? Lo primero son los manuales, ¿sale? Tienen sus manuales, tienen sus clases, que fue de lo que ya hablamos, aprovechando el paso de abordar las fases. Y también van a tener su plataforma virtual, la cual les va a incluir desde cuestionarios breves que les van a servir para cuando ustedes incluso estén estudiando, de repente fase de contacto, fase de consolidación, la que quieran. Pueden, acabé de estudiar un tema, o acabé ya de leer mi manual, voy a poner preguntas. Y se pueden poner preguntas tanto de un tema nada más, de una especialidad nada más, como de otras especialidades y hacer una especie de examen, mini examen de las especialidades que ya hayan visto, o si hay especialidades que ya van a la mitad y hay algunas que todavía les fallan, pues se pueden poner preguntas de la que estén estudiando ahorita y de esa que siempre les falla y así, para ir haciendo también como sus exámenes, responder preguntas y desarrollar esa habilidad de contestar preguntas, ¿vale? Entonces, tenemos esos cuestionarios y aquí también vamos a tener los simulacros. Una vez al mes, por lo menos, ya saben que van a tener un simulacro. Esto es muy importante porque es realmente lo que te va a dar una oportunidad impresionante de que te enfrentes a cómo va a ser ese día. Para algunos será una experiencia completamente desconocida, habrá algunos que quizá ya lo presentaron alguna vez, pero al final de cuentas, esta ocasión, este septiembre que viene, es algo nuevo para todos porque ahora van a ir con este soporte, van a ir con este apoyo y van a ir con una mentalidad diferente al examen si se dejan guiar por esta metodología, si se dejan guiar por este curso que ustedes ya están tomando y que vale la pena aprovechar para que ustedes tengan su mejor resultado, ¿sale? Entonces, estos simulacros programados estratégicamente una vez al mes, al principio y posteriormente, con un poco de más frecuencia para poder tener varios simulacros a lo largo del año, nos van a dar desde la posibilidad de ver cómo soy yo al inicio de un examen y cómo soy después de que llevo 300 preguntas y ya no quiero saber nada. Durante el examen, a veces hay reacciones de las que ni siquiera nos damos cuenta. A veces da sueño, a veces da nervios, a veces da, no sé, estrés, estar lidiando con el estrés del de al lado que se está mordiendo las uñas o que se está tronando los dedos. A veces sientes hartazgo. Hay muchísimas cosas que te pasan a lo largo del examen, pero te pasan no a las 2 horas. A las 2 horas dices, sí, ahí voy, y te sientes confiado. Pero a las 3, a las 4 horas ya te sientes de verdad cansado, harto, no piensas claramente, y todas esas cosas es algo que el hecho de hacer simulacros nos da la oportunidad de detectarlas y hacerlas conscientes para en un momento poder adaptarse y solucionarlas y que el día del examen no nos cuesten
alguna pregunta que pudimos haber respondido bien y que por razones completamente ajenas a nuestra base de conocimientos y nuestra capacidad de hilar y de atar cabos para obtener la respuesta, que no nos cuesta una pregunta. Entonces, estos simulacros nos van a dar esa habilidad de conocer factores externos que nos pueden afectar durante el examen. Nos va a dar la habilidad también de acercarnos a cómo es el examen, tanto para los que lo han presentado alguna vez como para los que no. Es recordar la importancia que tiene el hecho de presentar un examen tan grande y cómo me voy a enfrentar a él. Crear ese tipo de estrategias que solo la práctica, en un momento dado nos va a ir entrenando para que el día del examen ni se nos haga tan pesado, ni nos empecemos a revolver con mil cosas, y sobre todo esos factores que condicionan el hecho de estar 6 horas enfrente de una pantalla con el brillo al 100%, porque así lo pone, nos pueden llegar a costar respuestas. Entonces, la idea es manejar esto para que se pueda evitar el día del examen. Simulacros, es muy importante hacerlos todos, revisarlos todos. Ok, yo sé, 450 preguntas las acabas y ya no quieres saber nada, no quieres volver a verlo. Pero muchas veces caen preguntas de los mismos simulacros, porque a veces hay preguntas de años anteriores, lo que sea. Eso nos puede dar herramienta a que en un momento dado, si yo revisé la pregunta, no sé, en las revisiones no se traten de ver el por qué y para qué y la respuesta y las 20 justificaciones, no. A ustedes les interesa saber, ¿la tuve bien, la tuve mal? Si la tuve mal, ¿por qué está mal? ¿Cuál es la respuesta correcta? Después preocúpense en la clase preguntan por qué, en la clase solucionan todas sus dudas, o incluso en el foro, porque también tienen, dentro de la plataforma, también tienen su foro de preguntas, donde los profesores están a su disposición para que les contesten en el momento en el que ustedes hagan la pregunta, y pueden poner la pregunta a las 3 de la mañana si están estudiando a esa hora, y al día siguiente les contestará su profesor. Es para que no se guarden esas dudas y al rato se me olvide preguntarlas en ese momento. Pero regresando a las revisiones de los simulacros, interesa que conozcan cuál es la respuesta correcta. Independientemente de que sepan las 20 razones que le siguen y por qué, que sepan cuál fue la respuesta correcta para que en un momento dado, si les viene otra vez esa pregunta, ya no sea un desacierto, ya sea un acierto y ya les cuentes. Hay que revisar esos simulacros, hay que hacer conciencia de que es un entrenamiento y por eso es muy importante que se hagan estos simulacros y darles la seriedad. Sobre todo eso también. A veces dices, ay, pues sí, es una simulación, no, todavía no es el examen real, ajá, pero en un momento dado vas a estar en el examen real. Y si no tomaste con esa seriedad los simulacros, tu desempeño no va a ser el mismo en el momento del examen real, porque no pusiste atención a todos esos detalles que en un momento te pueden llegar a afectar. Entonces, hay que tomar los simulacros con seriedad. Si los hago en línea, en casa o en algún otro lado, es importante que así como si fuera para el simulacro presencial, alistarse, despertarse temprano, bañarse, desayunar, que ustedes dicen, ay, si eso lo puede hacer incluso junto a la computadora, ¿quién se va a dar cuenta? Su mente se va a dar cuenta, su mente lo va a sentir, no, van a estar en ayuno, medio desayunando ahí, intentando concentrarse, no van a estar completamente concentrados, no van a estar enfocados. A mí me sucedió incluso en alguna ocasión, nos dejaron un simulacro a distancia, ese día me levanté súper tarde, no desayuné, como pude, abrí mi simulacro a la hora que era, y fue terrible. Íbamos ya casi al final y fue de mis peores simulacros en todo el curso, porque no me preparé para él. A la semana siguiente hubo otro simulacro y dije, no me va a volver a pasar. Ese día me levanté temprano, me alisté, desayuné y les dije a mis papás, voy a estar ocupada, no, ahorita no me da bien hasta que yo salga. Me encerré y me puse a contestar mi examen. El grado de concentración fue tan distinto y realmente en ese simulacro fue, creo que, mi mejor simulacro en todo el año. Entonces, sí hace la diferencia. A veces esas pequeñas cosillas que dejamos de soslayo se pierden, pero son importantes y hay que tomarlas en cuenta, ¿va? Eso es en cuanto a los simulacros. Y les digo, dudas, siempre que tengan dudas, si están en la clase, pregunten en la clase. Eso es siempre lo mejor. Pero si están estudiando y tienen alguna duda, pongan en sus favoritos
el enlace del foro. Entonces, tengo una duda, le doy en el celular y la mando. ¿Qué les toma? Lo mismo que les tomaría contestar un mensaje de WhatsApp. Es lo mismo que les tomaría poner su pregunta en el foro. Entonces, háganlo, porque ustedes ya contrataron el paquete completo, úsenlo, de verdad, es muy, muy útil. Además, el foro se retroalimenta porque no solo están sus preguntas, también están las preguntas de otros compañeros que quizás si de repente ves, dices, ¡ay, sí es cierto, eso es importante! A ver qué le responden. Y entonces ya también estando al pendiente de esa respuesta, va solucionando otro tipo de dudas, ¿vale? Aparte de cuestionarios, simulacros, el foro, tenemos también ahí el accesorio de MIRTV, que ya lo mencionamos hace un rato, que pues si en algún momento dado se acuerdan que fue una explicación muy bonita o algo por el estilo que quieren repasar, adelante, ahí van a tener su acceso a la MIRTV y a las clases que ya quedaron grabadas. Solo recuerden que todo es tiempo, ¿vale? Y entonces, por eso hay que poner mucha atención siempre en las clases. Y esto es en cuanto a recursos como materiales, virtuales, lo que sea. Tenemos aparte los recursos humanos, que son los tutores, el psicólogo especialista en mindfulness y las asesorías. ¿Sale? Así como yo, hay varios de mis compañeros que también son tutores de AMIR, ¿sale? A cada uno se nos asignan cierto número de alumnos para que nosotros los estemos apoyando y cada quien tiene un correo electrónico donde ustedes pueden escribir, mandar sus dudas, inquietudes. Nosotros para eso estamos para apoyarlos con eso porque también estuvimos ahí hace un año como ustedes. Estamos para guiarlos un poco, para tranquilizarlos, para ser un apoyo, ¿sale? A veces simplemente con que te mandan un mensaje y te digan, oye, ya subiste un poquito en tu simulación, ya te fue un poquito mejor, eso a veces te anima y ni siquiera te das cuenta, estás tan perdido en el estrés, tan perdido en la ansiedad, que cuando de repente llega ese mensaje, te sube el ánimo muchísimo y ni siquiera lo habías pensado, ¿sale? Entonces, nosotros también estamos para hacer un apoyo para ustedes. El psicólogo, que les digo es especialista en mindfulness, él es una herramienta, es un recurso humano muy valioso, porque te provee de herramientas impresionantes para que precisamente eso que comentábamos hace rato con los simulacros y todas esas actitudes, todas esas sensaciones que te invaden durante la resolución del examen, te puede ayudar a controlarlo. Y cuando tú tienes control sobre eso, tienes una ventaja impresionante sobre todos los que solo van a presentarlo y no tienen ni idea, ni siquiera son conscientes de las 20.000 cosas que llegan a pasar mientras están resolviendo el examen. Entonces les va a dar técnicas para que manejen su atención, para que regresen para que recuperen concentración, porque a veces es muy fácil distraerse durante esos exámenes, te hartas y de repente ya no piensas, ya no te concentras, tienes 20.000 ideas en la cabeza que te están afectando para poder contestar, aunque te lo sepas. Entonces les va a dar todos los tips que ustedes necesitan para poder evitar eso y para poder controlarlo, para que en el momento del examen, ok, no me sé esa pregunta y está horrible y ya no sé qué poner, pero estoy tranquilo, entonces puedo pensar. Y si puedo pensar, lo puedo deducir y puedo armar mi rompecabezas y puedo tener un buen resultado. Entonces, tampoco lo echen a saco roto. Al final del examen, ya cuando estás muy cerca del examen, las emociones están a flor de piel y uno puede estar muy irritable o muy perdido en el mundo. Y entonces, hablar con el psicólogo ayuda, o sea, ayuda muchísimo porque te ayuda a centrarte, a reenfocar tus metas y decir, ok, voy por todo. Entonces, ya lo tienen, úsenlo. Y finalmente, las asesorías, que si juntamos las clases con los profesores, los tutores, el psicólogo, son todas estas asesorías que vamos a recibir para poder llegar al examen y tener un buen resultado. Bueno, y ahora que ya sabemos con qué contamos y todo lo que tenemos para poder aprovechar este curso, a lo largo de este camino vamos a ir reconociéndonos. Esto ya lo platicábamos un poquito acerca de, por ejemplo, los simulacros, esas actitudes inconscientes que vamos a ser conscientes gracias a ese entrenamiento, es parte de reconocerse. Es parte de reconocerse también el hecho de poner puntos de partida, resultados en simulacro o esas cosas que de repente dice el especialista que
que no me acordaba o todo eso nos da un punto de partida para plantear metas e ir adelante. Esa es la importancia también de reconocerse, detectar esos puntos esas áreas de oportunidad, esas cosas que sí manejo bien, todo eso nos da la oportunidad de saber qué es lo que tengo que hacer y entonces sí, adaptarme a esta situación. Hay que volverse prácticos, objetivos y poner en perspectiva que todo esto que estoy estudiando en este momento sí es muchísimo, pero es para contestar ese examen. Entonces, todo eso que es paja, no, eso lo desechamos. Hay que pensar en función de que esto es para resolver el examen. No es para que nos volvamos especialistas en la retina, en lo que sea, no. O sea, es para que nosotros tengamos los pilares que nos van a permitir responder ese examen. Y finalmente, tomando esas acciones de poder adaptarse, de confiar en la metodología y seguir esta orientación, estas asesorías que nos van a estar dando profesores, el psicólogo, tutores, todo este equipo que está como parte del curso, nos va a permitir explotarlo. Ya lo tienen, explótenlo, úsenlo y eso nos va a llevar a obtener su mejor resultado. Mucho éxito, no se desanimen, vamos empezando, todavía falta un largo camino por recorrer, pero en verdad no es tan difícil si no están solos.